Bueno amigos, hoy continuamos otra pequeña entrevista de los venezolanos en el Reino Unido con sus alcances y todos sus logros. Y aquí tenemos al señor Justi Suárez, que nos va a estar comentando su vida acá como venezolano, qué alcances y qué logros ha conseguido. Bienvenido Justi, gracias por tu tiempo en este hermoso restaurante Gaucho. Muchas gracias. Coméntanos, bueno, él antes de esto me estabas comentando que siempre había sido un inmigrante, ¿no? Sí. Podemos comenzar por allí. Cuéntanos un poco por qué tomas la decisión de salir de Venezuela. Ok, salí de Venezuela, empecé a emigrar, me fui a Aruba, a trabajar porque había trabajado en Venezuela como hostelero y luego me fui a Aruba y lógicamente pues ahí no podía trabajar porque estaba ilegal. Empecé a trabajar en la construcción, era la única opción que había y luego a los 6 meses empecé a trabajar lo que yo había hecho en Venezuela. A los 3 años regreso a Venezuela para compartir con mi familia y toda mi familia, pues el único que había salido en toda la familia había sido yo. Y luego ellos insisten de que me quedara. Me quedo en Venezuela, en Barquisimeto, y luego con algunas ideas de montar un pequeño negocio. Qué bueno. Me caso. Me caso a los 8 meses estando en Venezuela y luego veo que lógicamente Venezuela no era lo que yo había lo que yo había visto, lo que yo veía, porque siempre hubo corrupción o hay corrupción. Sí. Entonces decidí, estando casado, pero que le comento en ese momento a mi ex esposa que yo tenía que, como que mi vida estaba afuera, y le comento de que me tenía que ir del país. ¿A dónde decides? Decidimos, yo al principio había decidido a los Estados Unidos, me daba igual que fuese estar ilegal, pero por medio de mi ex mujer, ella tenía sus padres, eran españoles, habían perdido su nacionalidad porque se habían escapado también de España a Venezuela, pero luego la recuperan y por medio de su padre pues sacan todos los papeles para nosotros. Al final, a último momento, pues sale la visa y yo me voy a España. La situación que yo al llegar a España, pues lógicamente no era normal, porque tú ibas a España o ilegal o legal, pero Sí. la situación que yo tenía un permiso y no era común en España, entonces los empresarios no me daban trabajo. Al final empecé a trabajar en una... me quedé sin dinero, quise intentar salir de la situación que tenía, me quedaban 100 euros y decidí comprar flores para irme a vender en los burdeles o En los bares. en este caso, para poder salir de la situación que tenía. Cada vez que mi esposa me llamaba, yo le decía que estaba todo bien, había pasado mucho frío, había adelgazado bastante, pero lógicamente pues yo no quería Preocupar más, ¿no? mi exmujer. Entonces, otra situación que me pasó en España era que con todo el currículo que yo tenía en Venezuela, que había trabajado en algunos restaurantes muy famosos en Caracas, pero cuando llego a España, pues como no había trabajado en España, pues no tenía experiencia, y lógicamente para mí fue bastante difícil porque era como que todo mi currículo que yo había trabajado en Venezuela, Gracias. pues no valía, ¿no? Al final, cuando fui a vender las flores, pues vino una empresa y me contrató como camarero, y lógicamente pues ahí estuve por 2 años y medio. Al año está en España, empecé lógicamente a reunir, me traje a mi esposa a los 6 meses, yo tenía que darme un año fijo en España para poder tener mi pasaporte español, pero al año voy a Venezuela, regreso y me compro una casa, lógicamente una hipoteca. Seguí trabajando en esta empresa, a los 2 años y medio me retiro y monto mi primer
mi primer negocio, Ujú. un estilo de esto, de tapas y todo este poco de cosas. A los 6 meses, al montarlo, lo monto al frente de un estadio llamado Rayo Vallecano, y lógicamente pues empezó a funcionar muy bien, y a los 6 meses montó otro negocio del mismo estilo. Y la experiencia que yo había tenido en Aruba, que había sido la construcción, pues aprendí mucho, ¿no? Aprendí porque también las personas cuando me contrataban me decían si yo sabía pegar bloque o algo de eso, y yo le decía que sí, que yo sabía, pero que sabía era cómo se hacía en Venezuela. Mentira, Sí. yo nunca había pegado un bloque. Sí había visto a mi familia o a mi padre, pero nunca lo había hecho. Pero eso también me ayudó a que la gente tuviese confianza y me dieran la oportunidad de pegar un bloque o enseñarme a pegar un bloque Claro, y frizar. porque reflejaba seguridad, ¿no? Sí, sí. Y aprendizaje también. Entonces luego en España montó una empresa de reforma que se trata de construcción, pero hacer cosas pequeñas como Sí. baños, como colocar cerámica o tarima flotante o alfombra. Entonces nada, empezó la economía en España a bajar, ya la hipoteca me empezó a subir, y de la noche a la mañana pues también mi ex esposa se quería ir a Venezuela, y lógicamente pues tuvimos unos pequeños Claro. roces, y yo lógicamente pues yo la había pasado muy mal de alguna manera. Yo había trabajado mucho para yo regresarme, viendo que la situación estaba en Venezuela, estaba en mal y peor. Cada vez peor. En España pues perdí todo, tuve que entregar el apartamento por la situación que había. Sí. Ya la hipoteca pagaba 800, llegué a pagar 1.600, 1.800, algo así, y decido entregársela al banco. Y aparte que mi ex mujer se había ido, lógicamente no tenía un apoyo ya. Sí. Y decido salir de España, quería irme a otro país, busqué Suiza, y lógicamente pues Suiza, lo que yo pude ver, los reviews, era los idiomas. Sí, ¿Verdad? Yo he sí. sido muy mal para los idiomas. Otros me decían como Irlanda, como este país, pero siempre habían muchos pero, ¿no? Siempre decían que el sol, que esto, que el frío. Y lógicamente pues yo lo que quería era trabajar. Surgir, economía. Sí, la economía. Obvio, yo salí de Venezuela no por este gobierno, pero siempre sí sabía que nunca había salido de Venezuela, pero sí creía que había algo diferente. Sí, ahora, Justi, llegas acá a Londres y coméntanos rápidamente cómo haces para empezar a trabajar acá y qué estás haciendo actualmente. Nada, yo empecé, tuve una chica, una conocida, una que fue mi exnovia, me habló ella vive aquí, habló de Inglaterra, me dijo que por qué no me venía, y nada, yo decido a venirme para acá. Ella me recibió en su casa, pero ella pretendía como que yo me quedara en su casa hasta que yo aprendiera a hablar inglés. Pues lógicamente yo no quería, ¿no? Yo llegué a este país con 400 euros y lógicamente pues lo que menos quería era que una exnovia me fuese a dar luego dinero, ya casada, me fuese a dar dinero aunque sea para el jabón. Vine al frente de este gaucho, ella trabaja en una empresa, y vine a verla porque habían hablado de mí para ver si me daban trabajo, y al final entro en esta empresa. Me preguntaron que qué sabía hacer, le dije que yo sabía hacer cualquier cosa, porque la misma situación que pasé en Aruba o algunas cosas que vi, pues sé hacer de todo, ¿no? Pero lógicamente no sabía hablar inglés. Y yo lo que quería era limpiar en esta empresa, y me dijeron que lo que había era para Kichipor. Obvio, yo no sabía lo que era Kichipor, y luego me comentó un chico que hablaba español que era lavar platos, perdón. Y le dije que me daba igual, que yo lo que quería era trabajar. Claro. Entro a esta empresa como Kichipor, pero el jefe se entera que yo cocinaba.
y ellos me querían poner al frente de los clientes para que yo cocinara. Yo lógicamente pues no quería por mi inglés o por las comandas que se cantaban los números y no sabía nada. Entonces yo en un momento hablo con mi jefe por medio de una persona que habla el español, y yo le dije que mi idioma, eso le iba a entorpecer de alguna manera para el servicio. Y este chef, un head chef, perdón, me comentó de que aquí había mucha gente que hablaba en inglés y no estaban haciendo el trabajo que yo hacía. Y eso hizo que yo despertara y que bueno, que tenía que aprovecharlo de la oportunidad que me estaban dando. Qué bueno. Nada, me dieron más responsabilidades, lógicamente le he asumido. Soy en esta empresa, todavía soy en esta empresa Chef de Party. Soy el que hago todos los especiales, todos los postres, los especiales de los postres que no son especiales de la empresa, sino son especiales inventados por mí. Qué rico. A los 4 años, 3 años, 4 años, nada, me montó mi negocio. Era una empresa de como un café, ¿no? Monto mi negocio, lógicamente es muy duro porque trabajaba aquí 8 de la mañana, 12 de la noche, cuando estaba doble, pero luego conozco a otra persona, me vuelvo a casar y esta persona me ayudaba en el café. Luego que terminaba aquí, todo lo que se había vendido en mi café, pues yo tenía que llegar a la 1 o 2 de la mañana a hacer comida porque al otro día tenía que estar... ¿Sigues con el negocio? Ese negocio duré 2 años. Tuve un pequeño problema con el IS, entonces tuve que cerrarlo. Daba comida venezolana los fines de semana, entre semana daba de todo, paninis, todo este poco de cosas, lasaña, la experiencia que he hecho, lo que era milanesa, lasañas, parmillanas y todo esto, sándwiches. Y los fines de semana me fui con la comida venezolana. Yo creo que yo como venezolano y como que siempre he emigrado, siendo de Barrina, que emigré a Caracas y todo eso, pero yo creo que hay 3 cosas que nosotros debemos hacer en cualquier sitio, ¿sabes? ¿No? Para emigrar. Es echarle bola y echarle bola. Porque a veces hay muchas personas que tienen pasaporte y no, en verdad, ponen muchos peros para trabajar.